164.000 víctimas atendidas registra el Ministerio Público. Estos datos son de nivel nacional entre enero y agosto de este año. Hurtos, violencia familiar y estafas figuran entre los principales hechos denunciados. ¿Dónde se registran estos casos y en qué días principalmente? Te contamos hoy en Puntos de Vista, de la mano de los que viven estos problemas a diario. Muy bien, muy buenas tardes. Comenzamos con nuestro programa tema inseguridad, el que vamos a charlar el día de hoy, que realmente creo que no exagero si decimos que nos toca o nos afecta a todos, a un montón de gente que incluso tiene que modificar sus rutinas justamente para no exponerse o por temor o por ya malas experiencias que hay en los barrios, en las calles, y un tema que tenemos que trabajarlo todos juntos también, porque hay muchas cuestiones que pueden incidir en mejorar la seguridad de los trabajos barriales que se hacen entre vecinos y, por supuesto, el trabajo de las autoridades, pero los ciudadanos también podemos aportar y queremos hablar de eso en la jornada de hoy. Así que ya le damos las buenas tardes, las buenas noches a nuestros invitados que están con nosotros en la tarde-noche de hoy para hablar de este tema. Y arrancamos saludando ya a Elida, que ella es de la plataforma de datos abiertos de la Fiscalía. ¿Digo bien, Elida? Asimismo, dependiente de la Dirección de Transparencia. Muy buenas noches, Diego, y buenas noches a toda la audiencia. ¿Ustedes tienen a su cargo qué, básicamente? Bueno, nosotros somos una dirección que es la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información. Nosotros hemos generado una plataforma de datos abiertos como un nivel más de acceso a la información para la ciudadanía, y justamente lo que estaba señalando, que dentro de estos datos demográficos también puedan servir como para, a partir de ahí, elaborar políticas públicas que puedan servir a la Policía Nacional o a los diferentes municipios que puedan trabajar interinstitucionalmente en lo que es en materia de seguridad ciudadana. ¿Vos puedes contarnos la mayoría de los casos que hay? ¿Puedes darnos esos datos? Mismo, sí. Vamos a hablar de eso. Entonces, muchas gracias por venir desde ya. Está también con nosotros Gustavo Espínola. Él es estudiante, pero además viene acá en su carácter de miembro de OPAMA, la Organización de Ciudadanos que trabaja con el transporte. Del área metropolitana de Asunción, venimos a traer la voz, por supuesto, de los usuarios y usuarias que están preocupados por el servicio de transporte público y por el tema de la seguridad ciudadana, justamente. Que es mucho, no sé si dentro de los colectivos o son esos trayectos de la parada a la casa. Abarca muchos aspectos. Justamente hablando con los colegas, con los compañeros, hablamos de que las paradas están bajo casi nulo resguardo. Ahora mismo se estaba saliendo de una hora pico en donde la gente está en las calles y está preocupada justamente porque por los asaltos. De ese caso venimos entonces a dar nuestro punto de vista de cómo encarar la situación, cómo podemos los pasajeros darle una perspectiva de solución. También nos acompaña, y muchas gracias por venir, el señor Rubén Escobar. Él es miembro de una comisión vecinal de la zona de Lambaré, del barrio Valle Puá. ¿Qué tal, don Rubén? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches, Manini, y también a los compañeros que están, también para testimoniar un poco el trabajo que estamos haciendo, la lucha diaria, cotidiana también, tratando de paliar este grado de inseguridad que estamos viviendo. La vecindad, digamos, ¿puede ayudar a mejorar la seguridad de tu experiencia, don Rubén? Contanos, por favor. Claro que sí, claro que sí. Bueno, te cuento que de mi perspectiva, cuando fui presidente de la comisión vecinal, 2 periodos, ahí iniciamos, vimos qué herramientas, ¿verdad?, tomar para erradicar esto, y empezamos por la instalación de cámaras de seguridad, ¿verdad?, porque veíamos con ellos que era una herramienta tanto persuasiva, ¿verdad?, y es así que en ese tiempo, cuando nos donaban la fiscalía, había una dirección, ¿verdad?, la que nos donó, y una parte que los vecinos pusieron, la contrapartida, digamos. Con eso empezamos a elaborar y trabajamos, formamos grupos de WhatsApp, ¿verdad?, que es muy común hoy en día, tratando de alertarnos, tratando de mantener esa alerta cotidiana permanente, ¿verdad? Y bueno, eso valió bastante en nuestra zona, ¿verdad? Nos sirvió bastante, ¿verdad? Aunque también a veces lamentamos, ¿verdad? Pues en ciertas circunstancias vimos a través de las cámaras cuando se ocurrieron hechos delictivos, ¿verdad? Algunos llegaron a, digamos, a delinearse, algunos se recuperaron, por ejemplo, vehículos, ¿verdad? Felizmente uno de ellos, pero varias motocicletas ya no se recuperaron. Vamos a continuar un ratito a ver esos aportes que se pueden hacer como ciudadanos, porque creo que es un tema que, claro,
están las autoridades responsables, pero a lo mejor nosotros podemos ayudarnos a mejorar. Vamos a hablar a Fernanda también, ya por supuesto, en esta noche de viernes. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal a los invitados, a los televidentes también? Realmente, qué trabajo impresionante que hacen también los propios vecinos. En muchos lugares. Sí, cuántas veces hemos visto que gracias a los vecinos, desde se recuperan objetos, sí, hasta se pueden evitar casos en sí de detención, incluso ya hemos visto. A veces se pasaron incluso un poco la raya, pero hemos visto todo. Así que tema súper interesante para charlarlo hoy. ¿Qué datos manejan en cuanto a lo que es más frecuente, digamos, en las calles como hechos de inseguridad? Bueno, como hechos de inseguridad, en lo que hace la seguridad ciudadana, nosotros tenemos hurto agravado, también tenemos hurto simple, robo agravado, son los hechos más frecuentes. El hurto agravado cuando vienen con un arma, por ejemplo, ¿verdad? Eso es el robo agravado. Sí. El hurto ya es cuando hay violencia. Cuando hay violencia, exactamente. Rotura un vidrio, por ejemplo. Sí, rotura un vidrio, o cuando los famosos tortoleros, por ejemplo. Sin la presencia de la víctima, te digo. Sin la presencia de la víctima. Ese es el hurto agravado. El hurto agravado. Y el robo ya cuando utilizan arma de fuego. El apriete famoso. El apriete famoso. ¿Y qué es lo que más hay, digamos? Y bueno, tenemos ahí una variedad de hechos, desde celulares, vehículos mismos, dentro de ellos accesorios de los vehículos, por ejemplo. En los robos domiciliarios también tenemos diferentes tipos de artículos como electrodomésticos. Esos son los más frecuentes, ¿verdad? Motocicletas, como decía el señor, también están dentro de los elementos que generalmente se roban más, las propiedades que se roban más. ¿Y en el transporte público? Celulares y billeteras. Eso es por lo general lo que se identifica. De hecho, que los celulares son los que más frecuentemente se están robando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también la incidencia de la droga. Ahí entramos dentro de lo que es el campo de la delincuencia juvenil. Es que se cruzan todas las áreas. Claro, es multifactorial. Elida, en ese sentido, en el caso de ese tipo de robos, ¿hay también un subregistro grande? Porque mucha gente dice, no, ¿para qué voy a irme a denunciar? Es muy poca cosa y no va luego ni a la policía, menos al Ministerio Público, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas, en casi todos los hechos punibles hay subregistros. Y en lo que hace a hurtos, robo, es así también. Probablemente estamos hablando de cerca de un 30% aproximadamente de subregistros que por lo general ocurre. Especialmente cuando son muy bagatelarios, la gente ya no quiere denunciar porque el proceso le es más engorroso. Si es viejo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, y a veces ocurre entre vecinos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tenemos en una comunidad gente que es adicta, roban garrafas, roban ropa. Hasta vino, nosotros recibimos denuncias de botellas de vino que se le robaron en cantidad de manguera, ese tipo de cosas que al ciudadano le afecta. ¿Por qué? Porque es un bien que está perdiendo y es un bien económico también. A veces yo escucho de repente que uno se burla cuando de repente dice le robó una gallina, pero hay que entender, especialmente en el interior, que es el sustento de una familia, ¿verdad? Un cerdo, una gallina, una vaca. Tenemos una cantidad de abigeatos, pero por lo general son una o dos vacas, a veces entre vecinos mismos que se roban. Pero es vulnerable también, ¿verdad? Es una vulnerabilidad en la cual uno se siente, porque por la impotencia también que tiene, ¿verdad? Entonces, son hechos muy frecuentes. Hoy en día nosotros incluso estamos viendo ese tipo de hechos cuando ocurre especialmente entre vecinos. La víctima viene y te dice, yo no quiero mandarla a la cárcel, yo quiero recuperar mi bien, te dice. Ahí se busca mediar. Por lo general son hechos que no sobrepasan los 1 millón de guaraníes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un acuerdo con la víctima misma que no quiere llegar a un juicio oral por un hecho de menos de 1 millón de guaraníes. Cuando vemos los hechos, muchas veces es como que se le carga a la víctima, ¿verdad? Que dice, no, pues te regalaste, o ¿cómo te llegas con tu celular? ¿Cómo ¿Para te qué con tu usar tu tablet? teléfono? ¿Para qué llevar tu notebook? Y el trabajador se viaja en colectivo con esos elementos, ¿verdad? Yo agradezco la oportunidad que ofrece de hablar justamente de datos abiertos. Como estudiante vengo justamente de un sector informático que administra los datos abiertos, en este caso del billetaje electrónico. Y hoy con un grupo de pasajeros que estamos organizados en Opama, estuvimos conversando sobre las denuncias que se pueden hacer desde el transporte público. A veces se cruzan con hechos de justamente buses chatarra, buses de falta de frecuencia, con estos problemas de inseguridad. Y qué mejor oportunidad que denunciar justamente, aunque sea al Viceministerio de Transporte, para que luego se crucen todos los datos, ¿verdad? Con el Ministerio Público, con la Policía Nacional. Nosotros venimos a traer una denuncia. El Viceministerio de Transporte en este momento no nos ofrece una devolución de cuáles son las denuncias que llega de parte de la ciudadanía. Ellos tienen una plataforma que está a medio funcionar, entonces los usuarios no saben qué denuncias se están persiguiendo
para, por ejemplo, establecer sanciones a la empresa de transporte. Entonces, necesitamos hablar de estos temas para que esos instrumentos que ya existen sean más útiles para la ciudadanía, para que se sienta con más confianza de que sus denuncias llegan y que se están ejecutando mecanismos para resolver esos problemas. Claro. Así que hay muchas aristas que los pasajeros podemos ofrecer en cuanto a inseguridad. Estamos hablando de inseguridad dentro de los buses, a veces con buses llenos, a veces hablamos de inseguridad en las paradas porque hay poca iluminación o porque no hay, digamos, control policial, digamos, no hay, digamos, ayuda justamente para la hora de perseguir, digamos, a las personas que cometen estos delitos, o, por ejemplo, para que las personas se sientan más resguardadas justamente con la construcción de más paradas. Nosotros desde OPAMA entendemos que hay un proyecto de construcción de paradas, pero estamos preocupados por cómo se va a ejecutar, porque a veces eso también produce sobrefacturaciones y nuevamente entramos al eterno problema. En cuanto a los delitos más comunes. Entre los delitos más comunes, por ejemplo, están los estudiantes universitarios que a la salida nocturna están poco resguardados ya de sus universidades. Hablamos de los trabajadores del sector gastronómico que para llegar a sus casas ya se encuentran casi sin buses, o sea, directamente sin buses. Por ejemplo, los estudiantes secundarios tienen problemas también, las personas de tercera edad. Entonces, esos son algunos de los problemas que atañen a los usuarios y que es buena la oportunidad que tenemos acá de hablar de que hay muchas maneras de combatir esos flagelos. Tenemos algunas placas también para ir compartiendo acerca de estos datos que tiene el Ministerio Público, los números, para reforzar un poco la idea de los casos atendidos específicamente desde la Fiscalía, estos datos abiertos de los cuales nos está hablando Elida Favole. Vamos a los datos, por favor. Enero, 23.937 casos. Ahí quiero hacer una aclaración. Sí. Esto tiene que ver con las víctimas, estos números, que es la primera vez también que el Ministerio Público está pudiendo extraer fidedignamente casos sobre víctimas en general. Nosotros por lo general solemos proveer a los periodistas víctimas de feminicidio, víctimas de homicidio específicamente o víctimas de hurto. En este caso nosotros hoy estamos a través de un sistema desarrollado por la Dirección de Tecnología, hoy estamos pudiendo en modo real y al mismo tiempo, ¿verdad?, poder sacar el total de víctimas que el Ministerio Público está recibiendo mes a mes. Hoy nosotros hemos recibido hasta, cerrado al 5 de agosto, 164.000 víctimas. Perdón, estos son casos de todo tipo de delitos. De todo tipo de delitos. Son víctimas nomás luego. Sí, y un número similar que estamos teniendo de causas ingresadas, o sea, 164.000 víctimas y 165.000 y colita de casos ingresados. Hay una diferencia de 1.000, ¿por qué? Porque en algunas causas de repente tenemos 2, 3 víctimas. Por eso hay una diferencia, ¿verdad? Por eso hay menos cantidad de casos. Menos cantidad de casos que de víctimas, pero... Y esto, Elida, discúlpame, nos decía la producción, no sé si estamos bien, los meses en los que tuvimos más cantidad de víctimas. Exactamente, los meses donde se tuvo más víctimas son enero, donde tuvimos casi 24.000, tenemos los meses de abril, donde tuvimos 25.300 o 500, si mal no recuerdo. En julio también alcanzamos cerca de 24.000 y también en mayo 24.000. Y en la cantidad de causa, al hacer el cruce, también tenemos similares en esos meses. En enero, en abril, ¿ves? 25.000 víctimas. ¿Por qué esa variación tan grande entre esos meses anteriores, 21.000 y después trepa a 25.000 víctimas? O sea, ustedes buscan analizar el factor también. Siempre buscamos tratar de ver cuáles son los hechos que convergen en esos meses, ¿verdad? Y por lo general tiene que ver en los primeros meses, febrero, marzo, abril, incluso cruzando con los hechos de hurto, ocurren más frecuentemente en estos meses. Y luego en diciembre. ¿Y tiene que ver con la salida, con el calor, con...? Probablemente tenga que ver un poco, fluctuando un poco también con algunas circunstancias sociológicas, ¿verdad? Que eso habría que verlo un poco con un sociólogo. Pero están los datos por lo menos para... están los datos. Es un buen comienzo, digamos. Exactamente. ¿Por qué? Porque estos datos tienen que servir, así como decía el compañero, tanto para este sector
como para el sector sociológico, el sector policial mismo. El hecho de la seguridad pública converge, es un ámbito que converge muy de cerca con la seguridad ciudadana. La seguridad pública tiene que ver con que, por ejemplo, en las calles haya un buen alumbrado público para que sea un factor disuasivo al momento de los robos y los hurtos. Que haya, por ejemplo, accesibilidad en los micros, seguridad dentro mismo de los micros. Eso tiene que ver con la seguridad pública e incide en la seguridad ciudadana, que ya tiene que ver con los hechos. La urbanización, el tema de caminos, veredas, hay muchos factores realmente. Muchos factores. Y el tema vecinal, don Rubén, porque ustedes estaban contando una experiencia cuando decían el tema este que hay gente que no quiere mandarle preso, por ejemplo. Pasa mucho en los barrios que los que roban, los que cometen hurtos son chicos jóvenes del lugar, ¿verdad? ¿Les pasó eso a ustedes como experiencia de la comisión vecinal, que quienes robaban eran gente, digamos, conocida del barrio? Bueno, para serte sincero, Diego, felizmente, digamos, en nuestra zona no existen adictos. Ajá. Esa es la ventaja que tenemos, ¿verdad? No existe. Ahora sí, por las calles aledañas, sí, porque se ocurren los despojos. Eso es lo que, como decía Espínola, el tema de la problemática del medio de transporte. Pues yo estoy, para darte una idea, Sí. Cacique, la avenida Cacique, Claro. La Pared, ingresando, y veo que mucha gente se tiene que bajar. La calle, por ejemplo, a Costañú, para decirte, que quedan unas 8 o 9 cuadras de la Municipalidad de La Maré, para hacer hacia Cuatro Mojones, ¿verdad? Ahí no existe un transporte, hay una línea que viene cada 1 hora o 2 horas. Interna. Sí, la línea 23, ¿verdad? Interna no existe en ese tramo. Entonces, toda esa gente tiene que bajarse en la avenida y transitar un largo trayecto. Ahí está. Y esas son gente víctima, sí o sí, siempre de los despojos, ¿verdad? Pues son los estudiantes, la gente que sale de su trabajo, la gente que se va, tiene que salir muy temprano, ¿verdad? Porque sabes que el tráfico es tremendo, ¿verdad? La Marea de Asunción, trasladarte o a otras ciudades. Y eso también. A mí me gustaría contribuir también, que gracias al recordatorio, de que también son las mujeres las que nos llegan, digamos, la mayor cantidad de denuncias. Como víctimas. Por supuesto, por el lado de la inseguridad, de los robos, pero también por el tema de los acosos, de los buses. O sea, hay muchas aristas de delincuencia que no se están considerando porque nos está faltando mayor incidencia de las políticas públicas, que no sea solamente la sanción policial o la persecución del Ministerio Público. Tiene que ser tiene que estar dentro de un ámbito que competa a muchos ministerios. Claro. Que nosotros debemos trabajar fuertemente, y nosotros como pasajeros traemos justamente esa voz para que el gobierno, ya sea el gobierno central, los gobiernos municipales, comiencen a activar sus mecanismos, sus secretarías, para atender a todos los sectores. Claro. Antes de que se cometan los delitos. Antes de continuar nada más con las placas, porque estamos compartiendo algunos de los casos de robos, de delincuencia, y este me parece un caso realmente meritorio del cual hablar, porque en Capiatá esto pasaba, se escapaba uno de los delincuentes, y por fortuna al momento de salir, el dueño de la playa de vehículos estaba saliendo de la playa, no le roban absolutamente nada, pero vecinos de la zona, de la playa, se encargan de dar con uno de los delincuentes. O sea, imagínense también, ¿verdad?, cómo contribuyen, decíamos hace rato, los vecinos de la zona. El compromiso vecinal, digamos. El compromiso, esa atención, ¿verdad? Y ese riesgo también al cual están sometidos. Y de poco recuperaron también ese tejido social, ¿verdad? Que perdimos a lo mejor en Asunción, sobre todo, ¿verdad? De conocer al vecino, conocer a la gente que vive en el barrio, que lastimosamente cuesta recuperar también hoy en día. A mí, por ese lado, tengo un aspecto positivo que resaltar, que es justamente la comunicación que tenemos los pasajeros organizados. Estamos comenzando a reconocer nuestros derechos, y a veces justamente se tocan estos temas. Entonces, hablaba usted de grupos de WhatsApp. Yo conozco varios grupos de WhatsApp, tal vez surgidos de la necesidad del tema de la regulada, ¿verdad? Tipo, claro, conocer si va a pasar cierto bus a tal hora en tal parada, pero se hablan de estos temas, y es muy importante tener en cuenta que eso ayuda
también a hacernos más unidos y reclamar más nuestros derechos. Tenemos más datos para compartir, ¿verdad? Sí, tenemos más placas también. Antes de hacer una pausita, decíamos, y nos comentaban algunos números ya aquí con Elida Favole. Julio, 23.205 casos, y solamente en estos primeros 5 días de agosto ya suman más de 3.247 víctimas. Así mismo. Y en estos días, por ejemplo, en esta 600 por día. 600 Estamos aproximadamente en promedio de 600 por día, de diferentes tipos de hechos. Los hechos más frecuentes que nosotros registramos está el hurto agravado, violencia familiar, hurto, tenemos exposición al peligro en el tránsito terrestre, amenaza, lesión, daño, apropiación y incumplimiento del deber legal alimentario figura entre los 10 más denunciados. Lo que llega a la fiscalía, hay cuestiones, mejor dicho, hay cuestiones que quedan en la policía que no llegan a la fiscalía, digamos. Podría ser, no quisiera aventurarme, pero sí podría ser. Pero no debería pasar, en principio. No debería. Automáticamente ellos, si es un hecho punible, tendrían que derivar a la fiscalía. Sí, bueno. Yo quiero rescatar también lo que es porque nosotros trabajamos mucho en alianza con las comisiones vecinales que trabajan con la fiscalía. Hay cerca de 90.000 comisiones vecinales a nivel país. Y si esto se pudiese hacer una alianza estratégica sostenido en el tiempo, es muy importante. No para que ellos hagan el trabajo que tiene que hacer el Estado, sino porque de repente pueden realizar aportes muy importantes como comisiones, porque ellos identifican quiénes son las personas extrañas, trabajan. Nosotros tenemos experiencias, por ejemplo, en Capiatá muy positivas entre la Fiscalía, la gente de la Policía Nacional, que trabajan con las comisiones vecinales en San Antonio, Ceballos Cue, todo en la parte de Villarrica. Hay zonas donde se trabaja muy estratégicamente, experiencias que nosotros conocemos y donde se va reduciendo también esos niveles gracias a ese trabajo en común con las comisiones vecinales. Bien, vamos a escuchar un poco el testimonio de la gente también, porque creo que van en esa línea, ¿verdad? Para seguir hablando de este tema que tiene que ver con la inseguridad. Claro, si uno habla con la gente que utiliza frecuentemente el transporte público, sí o sí te cuentan alguna experiencia de inseguridad. Claro. Creo que es muy poca la gente que no pasó por eso, ¿verdad? Más de una vez. Exactamente. Bueno, tenemos que hacer una pausita breve. A la vuelta seguimos con esta charla aquí hablando de inseguridad, los datos que tiene el Ministerio Público también y desde la sociedad, desde el ámbito civil, cómo están viendo todo el trabajo que se realiza. Gracias, 19 fresquito se puso fuera el fin de semana de vuelta. Sí, señor, así es. Y seguimos nosotros hablando de datos que tenemos de parte del Ministerio Público acerca de hechos de inseguridad. Antes de ir a la pausa, Diego, hablábamos de la cantidad de víctimas que maneja la Fiscalía en diferentes meses de este año 2024. Y antes de seguir conversando con nuestros invitados, a quienes le agradecemos la presencia en esta noche aquí, queremos también mostrar las siguientes placas que hacen referencia netamente ya a los hechos punibles más denunciados. Ahí está entonces la lista y es el hurto agravado, lo que nos estaban comentando, violencia familiar, hurto, robo agravado, estafa, amenaza y exposición al peligro. Además también daños, apropiación, incumplimiento del deber alimentario y lesión. Entre ellos, podemos decir que el hurto agravado o el robo agravado pasa por ahí, ¿verdad? Pasa por ahí, o sea, son los principales. Lo que uno escucha más frecuentemente, ¿verdad? Podríamos decir. Son las denuncias que más ingresan al Ministerio Público. Los 11 hechos que más se denuncian en el Ministerio Público en una escala de porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, por decirle, nosotros incumplimiento del deber legal alimentario, hoy estamos llegando cerca de los 8.000, 9.000 casos, ¿verdad? Y a partir de ahí para arriba son los otros hechos más denunciados. Violencia familiar, ahora a julio estamos llegando cerca a 19.000 casos. El año pasado, por ejemplo, violencia familiar llegamos a 36.000 denuncias. En el caso de hurto agravado, robo agravado, por lo general fluctúa entre... Si hablamos de hurto agravado, estamos llegando a cerca de 17.000 a julio.
En lo que hace a hurto estamos cerca de 15.000 y colita 15.300, 15.500. Tenemos un promedio de aproximadamente 2.000 hechos de hurto agravado, 2.500 aproximadamente de hurto agravado. Y entre 1.500 y 2.000 de hurto. Esto es importante recordarle a la gente que son datos públicos, obviamente, que Están se pueden disponibles. mirar, revisar. Datos.ministeriopublico.gov.pi. Es nuevo relativamente esto, ¿verdad? Y Es una plataforma. Una herramienta que puede servir para la lucha vecinal, para también el trabajo de ustedes, ¿verdad? Para conocer. Sin diagnóstico cuesta mucho encarar el problema, ¿verdad? Así mismo, de hecho, está comenzando a haber una cultura de exigencia de la información pública para combatir justamente estos flagelos. Recién estábamos hablando con el vecino que existen artículos de la ley que defienden justamente la potestad que tienen, por ejemplo, los gobiernos municipales para encarar el problema de la inseguridad también. Y eso no se conoce. Entonces, desde el punto de vista que ofrece la señorita Elida sobre el tema de los datos, nos puede dar una perspectiva a personas que por ahí podemos contribuir un poco más, que nosotros del lado del voluntariado, de la organización, de comenzar a leer justamente la normativa de cómo funciona nuestra sociedad, podemos quizás dar una ayuda. Nosotros tratamos de dar el acercamiento a las voces de los usuarios y cuando haya problemas de inseguridad, ahí justamente denunciamos las falencias que tiene los gobiernos con respecto a cómo atacar esa situación. Ahora, Rubén, usted me decía, ¿hay involucramiento, lo que hablábamos durante la pausa? ¿Hay o no esas ganas de involucrarse de parte de los intendentes de las ciudades? Yo sinceramente le digo que no hay ni ganas, ni voluntad. Ni acción. Ni acción. O sea, son las tres cosas. Le quiero recordar que allá por el año 2012, por ejemplo, participé una vez en un seminario internacional sobre seguridad. Y vinieron los que son similares, que le llaman alcalde, lo de Colombia. Vino el de Bogotá y el de Cali, ¿verdad? Uno se llama Atanasius, el otro no me diga porque a veces la memoria. Yo no sé, llegó a ser el presidente, no sé si era Uribe, el otro, que llegó a ser presidente siendo. Y ellos contaban la experiencia que tienen. Ustedes todos sabemos, ¿verdad?, que Colombia pasó por un momento... en los años 80, ¿verdad? Sí. Y bueno, y uno de ellos señalaba cómo tuvo que enfrentar y tuvo bajo un riesgo de lo que implica una voluntad política, un barrio donde era realmente no se podía vivir más, ¿verdad? La famosa zona roja. Sí, zona roja. Tuvo que arrasar. Y volver y trabajar con eso y reubicarle a la gente, tratar de ciertas políticas. Y yo creo que ellos más o menos nos dan las pautas que ellos sí se involucran, digamos, dentro de la seguridad, ¿no? El alcalde que se pone el saco y dice, yo voy a resolver el problema. Claro, claro. Pero ahora estábamos viendo con el caso de los choferes de plataforma nomás, que hay zonas a las que no quieren entrar. Sí. Claro, pues son zonas sin camino, sin iluminación. Y el que sufre el doble es el trabajador de la zona, ¿verdad? Aparte de no tener buses, Sí. de la falta de frecuencia, tenés que acudir a la aplicación de transporte y te dicen, no, hasta acá te puedo traer, amigo, ¿verdad? Sí, yo creo que hay falta de creatividad justamente de las personas a las que se le dio la potestad de las autoridades de manejar estas situaciones, porque lo que se está mencionando es muy importante, o sea, las políticas contra la inseguridad no son solamente persecución, sino que también ofrecer a la ciudadanía alternativas en educación, salud, en infraestructura, justamente para tener calles seguras, para que la gente se sienta segura de poder transitar. Entonces se necesita más intervención, y nosotros como ciudadanía necesitamos más, comenzar a hablar, a organizarnos y presionar a estas autoridades a que cumplan aquello para lo que fueron votadas. Sí, lo que pasa, Gustavo, no solamente el tema de creatividad, yo pienso que pasa por un problema de capacidad de gestión, ¿sí? Porque volviendo al tema, esos dos alcaldes que vinieron de Colombia y leía el currículum de ellos, uno tenía una PhD, otro tenían doctorado, escribieron ya varios libros, y vos ves nuestro intendente y
Entonces, La formación. pasa, no solamente la creatividad, sino la capacidad de gestión. ¿Verdad? O sea, yo hago también un llamado, ¿verdad?, a los ciudadanos, porque siempre se presentan personas capaces, pero son los menos votados. Y los concejales también, ¿verdad? Los concejales son los más cercanos. La autoridad más cercana que tenemos los ciudadanos es el concejal. En Y teoría. lamentable la capacidad. Yo te cuento una experiencia. En Lambaré, por ejemplo. En Lambaré. Una vez asistimos varias veces, porque nosotros tuvimos también un conflicto en nuestra zona, ¿verdad? La famosa canchita, ¿verdad? Donde y ese también fue factor decisivo para que porque hay una aglomeración de personas de todos los sectores viene, ¿verdad? Claro. Después ya se emborrachan, ya ponen su música y nos fuimos a la intendencia. ¿Qué nos dice el intendente? Pero esa no es, ¿sabe por qué? Porque era un cable, güey, era de la ANDE. Y decía, pero esa no es mi jurisdicción, yo no puedo entrar. Intendente, le dije, y la ordenanza, ¿qué dice? No, se imagina. Después nos fuimos a la concejalía, y la concejalía, una concejala, eso es anecdótico, ¿no? Ustedes tienen que agradecer que le demos 15 minutos de tiempo. O sea, no conocen realmente su derecho, de que nosotros tenemos el derecho de expresar, está en la ley 3966, le faculta al ciudadano a recurrir a sus autoridades, a reclamarle, A veces parece que le hacemos muy fáciles también a los intendentes porque nos quejamos de la basura, de los baches y nos olvidamos de esto otro, ¿verdad? De la ciudad en sí. Y el propio intendente te dice, no, pero es la policía, es la fiscalía. Lo que ocurre también es que hay un ejercicio, yo realmente rescato este ejercicio que hacen los jóvenes también y las comisiones vecinales, pero el ciudadano como tal, en Latinoamérica luego, recién ahora, hay un ejercicio de ir trabajando primero con las autoridades y exigiendo sus derechos, ¿verdad? Pero parte por conocer cuáles son esos derechos. Los intendentes, los gobernadores, mismo las instituciones públicas, nosotros estamos al servicio de la ciudadanía. O sea, el ciudadano tiene que poder acercarse a las instituciones, exigir, y el funcionario no tiene que tomarlo eso de mala manera porque está percibiendo un salario por ese servicio que tiene que brindar. Y en eso entran los municipios que además son cargos electivos donde el ciudadano se presenta porque considera que puede llegar a ofrecer mínimas soluciones a una comunidad. Por eso se presenta como candidato, ¿verdad? Muy bien, tenemos que hacer una breve pausa. Les tomamos un ratito de paciencia porque vamos a seguir hablando de este tema. Así es, señor, pausa, ya volvemos. Charlando de inseguridad, gracias a la gente que nos acompaña en esta noche, y nos faltaba, Fer, hablar un poco de las zonas también, ¿verdad? Exactamente, ya estuvimos hablando de la cantidad de víctimas, de los casos, de los hechos más denunciados ante el Ministerio Público y las zonas con más denuncias recepcionadas hasta este momento del año. En Central, 59.714. Asunción es otro punto también con más de 27.800 denuncias. Alto Paraná con más de 17.609, Itapúa con 9.071, son algunos de los departamentos con mayores cantidades también de casos. Caguazú le sigue con 9.118, Cordillera con 7.428, San Pedro con 5.328 y Guairá con 4.098 casos. Bueno, son algunos de los datos con los que vamos cerrando, pero ¿cuál es el trabajo a fondo que se está haciendo desde el Ministerio Público, Elida? Porque siempre se dice, hice mi denuncia o paré en la fiscalía, le volvieron a soltar al delincuente, vuelve a hacer de las suyas en el mismo barrio, roba cositas bagatelarias nomás, pero sumando todos los casos de los vecinos, hace ya una cantidad impresionante de dinero, ¿verdad? Sí, ahí tenés varias situaciones, porque en el caso, por ejemplo, de los hechos de hurto agravado, la prisión preventiva hoy tiene otros estándares dentro de lo que bajó línea la Corte Suprema a través de una acordada en marzo del 2021, si mal no recuerdo, ¿verdad?
donde prácticamente ya delimita mucho el hecho de enviar a prisión preventiva, ¿verdad? Eso hace que también la ciudadanía se sienta disconforme en cuanto a la percepción de inseguridad, porque como dicen, se les suelta. Y dicen la fiscal. La fiscal le suelta, y cuando en realidad eso parte de una acordada que la Corte Suprema había emitido, ¿verdad? Y al fiscal no le queda otra que cumplir, porque si va y presenta ese requerimiento ante un juez, el juez que tiene que cumplir esa acordada rechaza. Claro. Entonces siempre escuchamos que dice el policía, el fiscal le suelta. Lo que pasa es que tiene que cumplir esa acordada, ¿verdad? Pero sí es un factor que hoy, dentro de lo que es la percepción de la ciudadanía, uno puede sentirse impotente e inseguro también en base a ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Yo creo que como Estado hay que también observar por un lado esa percepción ciudadana y por el otro lado también las reincidencias que probablemente sean muy altas. Eso hay que trabajarlo con las estadísticas del Poder Judicial y ver un poco si son efectivas o no. Hablamos de hacinamiento dentro de los centros penitenciarios y las condiciones infrahumanas, pero esa no puede ser una excusa para también dejar dentro de una vulnerabilidad al ciudadano. Entonces, son temas que como Estado y como institución tienen que sentarse a abordar desde una mirada más profunda. Una cosa brevemente, por lo menos, para como grupo de ciudadanos del transporte público, digamos, ¿cuál es lo clave para ustedes a nivel de inseguridad? ¿Cuál es la primera sugerencia que darían o el primer pedido que darían a las autoridades? Bueno, como pasajeros tenemos la exigencia de siempre, mayor frecuencia, especialmente en las horas pico, en los horarios nocturnos, para que no tengamos que estar expuestos justamente mucho tiempo en la parada. Mucho tiempo en las paradas. Mejores paradas, más iluminadas, con buen acompañamiento. Entonces, nosotros mismos los ciudadanos nos vamos a organizarnos y cuidarnos nosotros mismos, sentirnos seguros. Pero tiene que haber ese acompañamiento de parte de las autoridades, del Ministerio de Transporte, los municipios, la ANDE, para combatir coordinadamente, porque no puede tampoco trabajar cada institución por separado mientras los pasajeros siguen sufriendo. Entonces, por supuesto, el recordatorio de que nosotros le estamos vigilando, le estamos haciendo llegar nuestra denuncia, en particular la que tenía la denuncia, que el Viceministerio de Transporte haga un control tipo de cada denuncia con un ticket, que se pueda dar seguimiento público, que la gente pueda ver qué se está denunciando más, si es un tipo si es robo, si es un acoso, si es ya problema técnico de la frecuencia o el bus chatarra, que la gente pueda dar más ojos para que justamente podamos perseguir estos flagelos. Excelente. Rubén. Sí, nosotros esperamos, ¿verdad?, más acciones, ¿verdad?, de las autoridades, tanto del gobierno local como del gobierno central. Porque ellos a principio de este nuevo mandato, ¿verdad?, prometieron, ¿verdad?, hicieron la promesa del Ceausescu, después pasó a denominarse Sumar, ¿verdad?, y realmente, sin embargo, no se abarca como una problemática el tema de la adicción. Eso debería ser una cuestión de la salud pública, no está, pero si el tema de salud pública apenas nos está dando, ¿verdad?, con los requerimientos, ¿verdad?, no puede sumarse otra cosa, y sin embargo nosotros esperamos que eso se involucre, si existe falta de, digamos, financiamiento, lo que generalmente arguyen, ¿verdad?, se debe recurrir al gas. No sé por qué los legisladores, la gente que le votó, no quiso votar, por ejemplo, un mayor aumento del impuesto al tabaco, ¿verdad? Sin embargo, eso podía solucionar muchas cosas. Gracias a las tres personas que estuvieron con nosotros por venir, muy amables, muy interesante todo lo que nos dijeron por el aporte. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Elvia, gracias. A los tres por todo esto, por darnos un poco de sus puntos de vista, también de sus peticiones en torno a este tema de la inseguridad que no para en definitiva. Una última pausa. La última pausa y ya volvemos.